la grabación, vamos a ver, ¿quiere grabar esto? Pues sí. Bueno, jovencitos, vamos a avanzar con el proceso del contenido de la clase. Vamos a avanzar. Entramos a la segunda unidad de la clase. La segunda unidad, vamos a empezar a trabajar los famosos productos notables. Vamos a trabajar los productos notables, ¿sí? ¿Qué son los productos notables? Son unos casos especiales de operaciones en las cuales se realizan unas identidades que son unas estructuras especiales, ¿verdad? Y nosotros la vamos a llamar productos notables, ¿sí? Dentro de estos, jovencitos, vamos a tener unas fórmulas de productos notables, las formulitas, vamos a tener varias. Dentro de esta vamos a tener la primera, miren, la número 1 es si A más B al cuadrado, ¿sí? A más B todo al cuadrado, ¿sí? Esto es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A esta número 1 se le conoce como el cuadrado de una suma. A esta se le conoce como el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma. A esta parte que está aquí. Que es el primero al cuadrado. Aquí está más, como está más acá. 2 veces el primero por el segundo, A por B, más el segundo al cuadrado. Esto es el cuadrado de una suma. El caso número 2 es idénticamente al caso número 1. A ese se le conoce como el cuadrado de una resta. Si todos pueden ver, es una resta porque tenemos un menos, ¿verdad? El cuadrado de una resta. Y la diferencia con el anterior es que como acá es una suma, entonces el segundo término va con una suma. Y en el caso aquí es una resta, entonces el segundo término va con una resta. Significa que A, el primero al cuadrado, menos, en este caso, ¿verdad? 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso es lo que me lleva el caso número 2, que es el cuadrado de una resta. Ahora, el caso número 3, lo vamos a identificar de aquí para acá. El caso número 3 se llama diferencia de cuadrados. Este es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué es una diferencia de cuadrados? Porque este está al cuadrado y este está al cuadrado. Entonces se le conoce como diferencia de cuadrados. ¿Y cuál es su equivalente? Es plantear dos factores, plantea dos factores, y lo único que escribe es en el primero A más B, que es la raíz del primero, lo que está aquí adentro, A más B, y en el segundo pone A menos B. A este fenómeno se le conoce como diferencia de cuadrado, porque hay una resta de dos cuadrados. Y la identidad equivalente es dos factores, en el primero va a ir A más B, y en el segundo va a ir A menos B. Esta es la famosa diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. En el caso 4 y en el caso 5 es la propiedad distributiva. Aquí no es nada más que la propiedad distributiva de los números. La propiedad distributiva quiere decir el primero va a ir con este, luego este con este, luego este con este y luego este con este. Y después se suman términos semejantes, ¿sí? Idénticamente en este caso que está aquí. Estos dos son propiedad distributiva. Aquí lo que tiene que hacer es agarrar el primero, multiplicarlo con todos. Agarrar el segundo, multiplicarlo con todos. Y después los opera, ¿verdad? Eso es lo que significa el 4 y el 5, ¿verdad? Esto ya lo habíamos estudiado nosotros. Ahora, el número 6. ¿Tiene alguna pregunta alguien hasta este momento, jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Hola, No, ¿hay preguntas? ¿Estamos no, claritos? sí, Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. En el otro caso,
En el otro caso, vamos en el otro caso es este que está aquí, miren. En este apartado se le conoce como el cubo de una suma. Tengo A más B y todo está elevado al cubo. Entonces, el cubo de una suma. El cubo de una suma. El cubo de una suma. Entonces, el cubo de una suma, ¿cuál es su identidad? Mire, su identidad es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Si ustedes se dan cuenta, mire que la A va bajando, va bajando, mire, 3, 2, 1. Y la B va subiendo, mire, 1, 2, 3. Mientras la A baja, la B va subiendo en potencia. ¿Estamos? A este fenómeno se le conoce como el cubo de una suma, que es el primero al cubo más 3 veces de la fórmula, el primero al cuadrado por B, por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. En el caso número 7, lo que tenemos es el cubo de una resta. Es idénticamente el caso número 6. La única diferencia es que el segundo y el último término van en signo negativo. El segundo y el último término van en signo negativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que va a tener el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el segundo, el primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Estos dos son idénticos. Lo único que cambia es el segundo, cuando es una diferencia, el segundo término y el último término. Ahora, vamos al caso número 8. En el caso número 8, jovencitos, a este caso se le conoce suma de cubos. A esto se le llama suma de cubos. ¿Por qué suma de cubos? Porque aquí le está sumando un cubo más otro cubo. Es un término elevado a la 3 y otro término elevado a la 3. ¿Cuál es su identidad? Va a plantear dos factores y va a poner el primero, que sería A, más el segundo. ¿Por qué más? Porque aquí hay un más, miren. Entonces aquí tiene que ir un más. Multiplicado por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este es el segundo y este es el primero. Miren. Repito, este se le conoce como suma de cubos y su identidad es dos factores. En el primer factor pone el primero más el segundo. En el segundo factor pone el primero al cuadrado menos el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la suma de cubos. Y por último, la diferencia de cubos, que es exactamente la suma de cubos, solo con una condición. Que acá, mire, acá se invierten los signos. Si aquí va más, aquí va a ir menos. Si aquí va menos, aquí va a ir más. Que invierten son los signos que están aquí. Este signo y este signo. ¿Por qué aquí va menos? Porque aquí es un menos, mire. Aquí va un menos, porque aquí es un menos. Y aquí va a ir contrario, sería un más. Entonces, estas son las 9 categorías de lo que es los productos notables básicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? No, Sí, en el 8, que no entendí Ajá. muy bien. ¿El número? 8, que no lo entendí muy bien. Bueno, mira, en el número 8, acá es el cubo de una suma. Ya vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? El cubo de una suma.
este A es la primero y este B es el segundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Plantear dos factores. Y simple. Los factores del primero, aquí lo único que tiene que hacer es copiar el primero más el segundo en el primer factor. Y en el segundo factor es simple. Es el primero al cuadrado, que es A al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo. Sería A por B. A por B más el segundo al cuadrado. Entonces, estas son las 9 partes. Y en el caso de la diferencia, para aclarar, como aquí es un menos, aquí tiene que ir un menos. Como aquí es un más, aquí tiene que ir un más. Y estos dos solo se cambian, ¿verdad? Si aquí es más, aquí va a ir menos. Si aquí es menos, aquí va a ir más. Entonces, vamos a ver ejemplos para que quedemos un poquito más claros de esto, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos para que quedemos un poquito más claros de esto. Bueno, vamos a ver ejemplos. Aquí vamos a tener algunos ejemplos. Ejemplos. Vamos a ir avanzando por casos simples y vamos a ir un poquito más complejos, ¿verdad? Vamos a ver, calcular lo siguiente, ¿verdad? Bueno, vamos a tener casos bien simples al inicio y vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a tener este caso. ¿En qué caso estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué caso estamos? ¿En qué caso estamos, jóvenes? El cuadrado de una resta. El cuadrado de una resta, gracias. Me dice que el cuadrado de una resta, jóvenes, viene siendo, me dice que está la primera condición, ¿ven? El cuadrado de una resta, segunda condición es primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces viene el primero al cuadrado. Primero al cuadrado. Entonces sería, ¿quién es el primero? X al cuadrado. Menos 2 veces el primero, que sería la X. Segundo, que sería el número 2. Más el segundo, que sería el número 2 al cuadrado. Ahora solo desarrolla los valores. Siempre acá sería X al cuadrado. Sería menos. Mire, 2 por 2, 4X más número 4, porque 2 a la 2 es 4. Y esto sería la expresión, en el caso número 1, sería la expresión para el resultado, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de estos jóvenes hasta este momento? Bueno, vamos acá entonces. Yo tengo esto. ¿Qué es esto? El cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma. Entonces, el cuadrado de una suma me dice que es el primero, el primer término sería todo este, mire, todo esto sería el primer término y esto sería el segundo término. Mire. Me dice que es el primer término al cuadrado. Entonces, aquí va a ir el primer término al cuadrado, que sería este de acá. Y iría más 2 veces el primero por el segundo.
Jóvenes. Sí, pero esto ya está, ¿verdad? Micrófonos y Lick, yo esos números no los logro distinguir bien. Mi computadora es una mini laptop, mi pantalla es más pequeña. ¿cómo así, joven? Es que no. Hola. Quedaría al cuadrado, ¿verdad? Dígame, joven. Hola. ¿Alguien tiene algún problema con la lectura de los ejercicios, jóvenes? No, Lick. Pues no sé qué fue lo que me preguntó la compañerita. Bueno, vamos a seguir entonces porque no sé qué fue lo que me preguntó. Bueno, vamos acá. Miren, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que me dice la diferencia de cuadrado. Ahora solo tengo que desarrollarlo. El primero solo tengo que desarrollarlo. Solo tengo que desarrollar el primero. Tengo que desarrollarlo. Aquí lo que vamos a tener, jovencitos, es que vamos a tener aquí, como es este al cuadrado, propiedades de las potencias, sería distribuirle la potencia a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces sería 3 al cuadrado, que sería 9. X quedaría al cuadrado, ¿verdad? X quedaría al cuadrado. Y la K quedaría al cuadrado, al cuadrado. ¿A la cuánto sería la K, jóvenes? ¿La K a la cuánto me quedaría? K A la A la 4. 4. a la 4, ¿verdad? K me quedaría a la 4. Ahora vamos a ver más. Vamos a ver otro término, mire. Podemos multiplicar este, ¿ves? 2 por 3, 6, 6 por 2, 12, ¿verdad? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, o 4 por 3, 12, como lo quieran llamar ustedes. La X, aquí no hay otra X, solo la copio. La K, si se dan cuenta la K, solo está normal la K, entonces solo la copio, miren. K al cuadrado. Y ahora, mire, la D y la Y a la 4 no hay más, solo las copio, ¿verdad? Mire, aquí las voy a sacar copias así mejor. Solo las copio. Mire, ahí ya está. Ahora más, para el último me quedaría 2 a la 2. Recuerda que vamos a elevar cada uno de ellos. 2 a la 2, 4. D, me quedaría D a la ¿cuánto? D a la 2. D a la 2. Y Y me quedaría a la ¿cuánto? ¿Y a la cuánto, jóvenes? ¿Y a la cuánto? A la 6. A la 8. 16. A la 8. 2 por 4, 8. Potencia a potencia se multiplican. Y ahí tenemos la solución del ejercicio, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No sería Y a la 16. ¿Por qué? Porque usted dijo que las potencias se multiplican. Potencias a potencia se multiplican. Ya, hoy sí, ya. Sí. No es 4 a la 2, sino que es 4 por 2. Potencia a potencia se multiplica. ¿Quedó claro, Aaron? ¿Quedó Sí, claro? sí. Cheque, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Qué dice acá? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, vamos acá entonces. Voy a poner un poquito más candente esta cosa aquí. ¿Verdad?
4 menos x al cuadrado. ¿Qué es eso? De las 8, ¿a cuál se parece? De los 8 casos, ¿a cuál se parece? 9, perdón. El cubo de una resta. ¿Cómo dice? Al cubo de una resta. Al cubo de una resta. Parece el cuadrado de una resta. Ajá. ¿El cómo? ¿Cómo qué? El cuadrado de una resta. El cuadrado de una resta. Parece. ¿Seguro? ¿Seguro que el cuadrado de una resta? ¿Alguien más? Bueno, esto que está aquí, jovencitos, es una diferencia de cuadrados. Estamos en el caso número 3. Diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo voy a escribir esta diferencia de cuadrados? Pues simple, mire. Para que me queden potencias, primero tengo que tratar de escribirlo así, miren. Menos, así, que me queden en potencia. Aquí sería la X, que quería un 2. Para que eso se cumpla, quería un 2, porque 2 a la 2 es 4. Pero ya tengo dos términos que tienen potencia 2 que se están restando. Este término tiene potencia 2 y este término tiene potencia 2 que se están restando. Entonces, por las propiedades me dice que es el primero menos el segundo por el segundo más el primero más el segundo, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí lo podemos llevar a una expresión parecida a la diferencia de cuadrados. Y al ser una diferencia de cuadrados, me dice que es el primero menos el segundo por el más el segundo. Eso es lo que me dice acá, miren. El orden no importa, ¿verdad? Si aquí fuese menos, si aquí fuese más, no importa el orden, ¿verdad? El orden no importa. Aquí puede ser menos, aquí puede ser más. El orden no importa. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo dijo que se llamaba ese caso? Diferencia de cuadrados. Así se llama, diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ahora vamos a ver este que está aquí. Este otro caso está bonito, ¿eh? ¿A qué cree que se parece eso? De todos los casos que están aquí. Ahora, jovencito, voy a hacer una aclaración simple. Cuando tenemos casos de este tipo, no siempre va a tener una forma parecida como esta, bonita, así directa, que va a tener una diferencia, que va a tener esto al cuadrado, que va a tener el cubo, perdón, que va a tener esta del cuadrado, que va a tener esta elevado al cuadrado, así. No siempre van a tener estas formas que están aquí, no siempre. Entonces, en esos casos, como lo que tenemos acá, como este que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es transformar esta expresión que nos lleve a tener
una de todas estas 9 formas que se parezca a una de estas 9 formas. Tenemos que hacerle cambios a esto que está aquí para que me lleve a algo parecido de las 9 formas que tenemos ahí. Entonces, este caso, miren lo que vamos a hacer acá. Como aquí me parece que como estas lo puedo escribir de cierta forma. Mire cómo puedo escribir. El 16, ¿cómo lo puedo escribir el 16? ¿Cómo puedo escribir el 16? ¿Mire? 4 por 4. Lo puedo escribir como 4 al cuadrado. X la puedo escribir al cuadrado. A X ya está al cuadrado, lo puedes escribir hacia el cuadrado. Miren lo que voy buscando acá. Ahora, menos. El 9, ¿cómo lo puedo escribir? El 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, miren. El Y a la 6, el X a la 6. ¿Cómo lo puedo escribir el X a la 6? Mire cómo lo voy a hacer el X a la 6. Mire cómo lo puedo escribir. Uy, se me fue aquel chunche. ¿Cómo puedo escribir el X a la 6? Mire. Puedo escribir así, mire. Voy a escribir otro acá. Necesito otro. Puedo escribir con X a la 3 elevado a la 2. ¿Sí? 3 por 2, 6. Y ahora, el Y, ¿cómo lo puedo escribir? Ustedes me dicen, ¿cómo puedo escribir el Y? 4, 2. 4, 2. ¿Por qué todos están elevados a la 2? ¿Por qué todos los estoy elevando a la 2? Que queden las potencias de 2. Ya lo van a averiguar. Ahora, miren lo que está pasando acá. Por la propiedad clásica que hemos estado trabajando, que es esta propiedad de aquí, miren lo que utilizamos aquí, este por este por este, y este lo repartimos a este, se lo repartimos a este, se lo repartimos a este, ¿verdad? Entonces, este mismo caso lo vamos a hacer, pero al revés, aquí. Al hacerlo al revés, lo que me va a quedar es, aquí como está, 4 al cuadrado. 2 al cuadrado es como que ya le repartí la potencia. Entonces lo que me va a quedar es 4x, 4x, pero todo elevado al cuadrado. Ahora, menos esa misma idea con este otro caso, mire. Esa misma idea con este otro caso, mire. Esa misma idea con este otro caso. Es como que le haya repartido la potencia a cada uno de ellos. Entonces, mire lo que vamos a quedar acá. Primero, acá tengo x a la 3 a la 2. Todos están elevados a la 2. Entonces, aquí me quedaría x a la 3 multiplicado por y a la 4, mire. Ahora, ¿qué hago con este 1 sobre 3? Voy a aplicarle la misma propiedad para que todos lo vean, la misma propiedad. Acá es como que yo tenga esto. Mire, como que yo tenga esto. Nomás que la estoy aplicándosela al revés. 1/3 elevado a la 2. ¿Mire? Y aquí elevado a la 2. ¿Estamos ahí, jovencitos? Un tercio elevado a la 2. Ahora, como ya tengo esto elevado a la potencia, entonces puedo escribirlo en un solo que tenga una sola potencia. Lo mismo, como que le repartí la potencia a este y le repartí la potencia a este. Entonces lo voy a escribir en un solo bloque. ¿Mire? Voy a quitar este 1/3 de acá. Y lo voy a escribir aquí adentro.
Ahora, esto que tengo aquí se le conoce como una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Se parece a una diferencia de cuadrados o no se parece? ¿Cuál sería la factorización? ¿Cuál sería, jóvenes? Jovencitos. Bueno, sería, como es una diferencia, entonces planteamos dos factores. 1, 2. Y en el primero lo que vamos a poner es lo que está aquí adentro del primero menos el segundo, que sería todo este, ¿eh? Y luego esto mismo, pero con el signo opuesto. Y ahí está la expresión. Esta expresión ya está con su equivalente, ¿verdad? Más adelante a esto lo vamos a llamar como factorización. Lo vamos a llamar como factorización. ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? Solo si podría hacer otro ejercicio similar para entenderle mejor a cómo organizarlo. Vamos a ver otro ejercicio entonces. Vamos a ver otro ejercicio entonces. Por ejemplo, este que está aquí, vamos a meter en otro caso. Vamos a ver otro caso, jovencitos. Caso. ¿Estamos listos? Dígame. El caso anterior queda hasta ahí. Hasta aquí no me queda, hasta aquí llego, ya esto es, ¿sí? Esto es la parte final ya. Oh, gracias. Vamos acá. Vamos a ir viendo más casos, ¿verdad? Y después lo vamos a ir combinando y vamos a ir sacando varias cosas más. En este caso, ¿a qué se parece? ¿A qué se 9 parece? a la 3. 9 a la ¿Cómo? 3. 9 a la 3. No, 9 al cuadrado, creo que sería. ¿Cómo? No te entiendo. ¿A qué se parece eso? ¿A qué propiedad se parece? Sería diferencias de cubo. Es una diferencia de cubos. Es una diferencia de cubos. Y la diferencia de cubos me dice que es el primero tiene que estar al cubo menos el segundo tiene que estar al cubo. Pero ¿quién es el primero? Este ya está directo al cubo, ¿verdad? Que sería x a la 3. Pero el anterior, ¿cómo quedaría? El 27 para que me quede el cubo sería, ¿cuánto? 3, ¿verdad? 3 a la 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Entonces ya tengo la diferencia de cubos. ¿Qué me dice la identidad para una diferencia de cubos? Aquí está, mire. Diferencia de cubos me dice que voy a plantear dos factores, mire. Dos factores. Y a los dos factores me dice que voy a plantear dos, mire. Aquí está, y aquí está el otro.
En el primero me dice que voy a tener lo que está aquí adentro, el primero menos el segundo. 3 menos x. Aquí voy a ir multiplicando el primero al cuadrado. ¿Miren? Primero al cuadrado, que en este caso, ¿quién es el primero? Es el 3. El 3 va a ir al cuadrado, más, que es una diferencia, ¿verdad? Más el primero por el segundo, que es 3x, más el segundo, que sería la x al cuadrado. Y ahí lo tienes. ¿Tiene alguna pregunta con eso? Estas propiedades las vamos a llevar hasta el final de la clase, jóvenes. Tienen que irse las aprendiendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esto. Vamos a ver este otro caso. ¿Qué es eso? ¿A qué se parece? Diferencia de cuadrados. Ajá, ¿cómo escribo la diferencia de cuadrado? ¿Cómo es la diferencia de cuadrado? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. No, No. esa es otra cosa. Ajá, ¿cómo escribo esto para que sea diferencias de cuadrados? ¿Cómo lo escribo? El primero está directo, ¿verdad? Porque sería x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, ¿verdad? Ahora, acá, ¿cómo hago para escribir el número 5 como potencia cuadrada? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que 5 me quede como potencia cuadrada? Van a hacer uso de las propiedades básicas. El uso de las propiedades básicas. Es esta que están aquí, miren. Ya hemos trabajado que x por y a la n es lo mismo que x a la n y a la n. Le distribuimos este con cada uno de ellos. Ahora, aquí hay otra propiedad también importante que es el de las raíces. El de las raíces dice que la raíz enésima de x elevado a la n cancela la potencia con la raíz, o también esto mismo, que yo tenga la raíz enésima de x a la n, cancela la potencia con la raíz, solo me queda la x. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer con este 5? Bueno, simplemente, como tengo que elevarlo al cuadrado, lo único que voy a hacer es sacarle la raíz y elevarlo al cuadrado, para que me quede el... Se viene y dice, le saco la raíz de 5, ¿miren? La raíz del 5 y lo elevo al cuadrado. Cuando le saco la raíz al 5 y le elevo al cuadrado, me queda el mismo 5, ¿no? Yo cancelo la potencia con la raíz y me queda el mismo 5. Pero el chiste que ya lo tengo como quiero que, como la forma parecida a lo que es una diferencia de cuadrados, que es lo que tengo aquí, miren. Diferencia de cuadrado, algo al cuadrado, elevado, restándole otro al cuadrado. Entonces, eso es lo que tengo acá. Entonces, esta factorización es bien simple. Lo único que tiene que hacer es x menos la raíz de 5, ¿no? Raíz de 5 multiplicado por idénticamente el mismo, pero no más que tiene que ir con un signo más. ¿Estamos claritos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, jóvenes?
¿Por qué queda con el radical o la raíz? ¿Cuál radical, jovencita? Con la raíz, ¿por qué queda? No dijo usted que se cancelaba. Sí, pero recuérdese que lo que queremos nosotros es escribir lo que me quede. Recuérdese que para una expresión que está en diferencia de cuadrados, tengo que tener algo elevado al cuadrado menos algo elevado al cuadrado. Son dos cosas. Algo elevado al cuadrado, algo elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo pongo yo este número 5 elevado al cuadrado? ¿Cómo hago para poner ese número 5 elevado al cuadrado? Entonces, simple, le saco la raíz y lo elevo al cuadrado. Saco la raíz y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué hago esta estructura? Porque es bien simple. Aquí esto mismo. ¿Cómo sé yo que esto es igual a esto? Por la propiedad, ¿ven? Que las potencias. Entonces yo puedo cancelar esta potencia con esta raíz y solo me va a quedar el 5. Quiere decir que yo no modifiqué mi problema original. El problema original es este. Este es mi problema original. Entonces yo lo que hago es que este problema original lo modifico de tal forma que me quede algo parecido, para que lo puedan ver, algo parecido a estas 9 propiedades que tenemos acá. Algo parecido a estas 9 que están acá. Algo parecido. Algo parecido a estas 9 que están aquí. Eso es lo que queremos nosotros. Algo parecido a estas 9 que están aquí. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos haciendo uso de todo esto para llevarlo a algo parecido, como está acá, ¿ven? Nos construimos que nos quede algo al cuadrado menos algo al cuadrado para utilizar la propiedad. Por eso es que dice esta raíz. ¿Estamos claritos con la aclaración, jóvenes? Sí. Ahora, vamos a ver este que está aquí. ¿Qué haría en ese caso? ¿A qué se parece eso? ¿O qué modificación tiene que hacerle para que se parezca a algunos de los anteriores? Ajá. Sería agregarle la raíz. ¿Por qué? ¿A qué se parece eso, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, joven? ¿A qué se parece esta expresión, joven? Damos algo perdido, jovencitos. ¿A qué se parece esto? De estas 8 que están aquí, ¿a qué se parece? ¿A qué caso se parece? El cubo de una resta. El cubo de una resta. Aquí tenemos, mire, el cubo, tenemos una potencia y tenemos una resta. Entonces ves el cubo de una resta. El cubo de una resta, las particularidades son estas que están acá. Mire, el cubo de una resta. Mira, aquí lo voy a escribir aquí arriba. Cubo de una resta es esto. Mire, cubo de una resta. Entonces lo que tengo es una resta elevado al cubo. Ahora, ¿qué me dice? Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que es el primero al cubo. ¿Ven? El primero al cubo. ¿Quién es el primero? Es esta expresión que está aquí. ¿Ven? Esta es la primera. Va a ir al cubo. Entonces, por eso mejor le pongo aquí no le pongo paréntesis para que no tengan problema. Ahora va acá. Menos 3 veces el primero al cuadrado. Miren.
El primero al cuadrado. El segundo. ¿Y quién es el segundo? Pues este que está aquí, miren. Más 3 veces el primero. Mire, el primero, que en este caso sería, lo voy a copiar acá para que no quede en el mismo color. El primero por el segundo, pero al cuadrado. Entonces, este es el que va al cuadrado. Y menos el segundo al cubo. El segundo al cubo. Ahora solo nos tocaría desarrollarlos. Este que está aquí, ¿cómo me quedaría? Si tengo la... Miren, está la potencia, propiedad. Distribuyo a cada uno de ellos. Sería x al cuadrado, x al cubo, perdón. Y al cubo. X al cubo. Y al cubo. Menos 3 veces. Ahora mire acá, también, ¿ven? X al cuadrado, y al cuadrado. Misma potencia, x al cuadrado. Y al cuadrado. Z, aquí yo le voy a quedar z al cubo. Miren, z al cubo. Ahora vamos, más 3 veces x por y, porque está simple. Y aquí me quedaría z a la cuánto, jóvenes, z a la cuánto. A las ¿Z a la 6. cuánto? A la 6. 3 por 2, 6. De ahí menos el último z a la cuánto. 9. A la 9. Y ahí ya tiene el cálculo de lo que es el cubo de una resta. El cubo de una resta. Ahí ya tiene el cubo de una resta. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, en el primer término no sería y al cubo. Gracias, sí, gracias. Sí, este que está aquí, gracias. Le pinché el 2 y era el 3. Lo dije y escribí otra cosa. Bueno, ahí está. Gracias, jovencita. Aquí es al cubo, porque va al cubo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Jovencitos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el miércoles para preguntas y respuestas y después el viernes en el examen. Con esto vamos a continuar. La otra semana vamos a continuar con esto y vamos a ir metiendo factorización y vamos a ir combinando esto con otros temas, ¿verdad? Vamos a ir haciendo combinaciones. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos porque ya estamos en la hora, ¿verdad? Gracias, Lick. Cheque, nos vemos. Gracias, Lick. Cheque.